Malaquías capítulo 4 en esta tarde. Si pueden buscarlo en su Biblia. Malaquías 4, versos del 1 al 5. Malaquías 4, verso del 1 al 5. Y estamos en esta tarde en el tema la sanidad que hemos esperado. La sanidad que hemos esperado. Malaquías 4, verso del 1 al 5. Hasta ahora hemos tenido 4 series, 4 predicaciones. Todas están ahí en el canal de la iglesia de Ministerio Summit Español. Usted puede verlo también. La primera fue, la semana 1, fue basada en Isaías 25, que se llamó la salvación que hemos esperado, ¿verdad? Fue hace 4 semanas atrás. Después la segunda semana fue Isaías 9 del 1 al 7, la luz que hemos esperado. Amén. La luz que hemos esperado. El hermano Rolando con una bella exposición de su palabra predicó ese día. El pasado domingo, Miqueas 5 del 1 al 6, la paz que hemos esperado. Hoy en día vamos a ver la sanidad que hemos esperado. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra paz. Él es nuestra salvación. Él es nuestra luz. También Él es nuestra sanidad. Y leemos Malaquías 4 del 1 al 5 en esta tarde. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa o paja, quizá dice en su versión. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicias, y en sus alas traerá salvación, o en su versión también quizá diga traerá sanidad. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Señor, te damos gracias esta tarde. Padre, mira, hemos venido sedientos y queremos en esta tarde, Señor, escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que me uses para tu gloria y que pongas tu palabra, que quites toda añadidura, toda colaboración mía, Señor, que son innecesarias, para que tu palabra prime, Señor, en esta tarde y nos edifique, nos equipe y nos bendiga. En Cristo Jesús. Amén y amén. Malaquías, cuando leemos muchas veces las profecías sobre enemigos, aplastarás malos, ¿verdad? Uno piensa que porque ha recibido un evangelio muchas veces de todo nice, de que Dios es solamente de que Dios es amor, y muchas veces nos desconectamos de la idea de que literalmente hay enemigos acérrimos que desean tu fracaso, que desean que desean tu calamidad, que desean una fractura en tu familia, que desean una calamidad en tu familia, y se nos olvida muchas veces, ¿verdad?, que hay enemigos que lo desean, ¿verdad? Principalmente tenemos un ejército de las tinieblas, ¿verdad?, que muchas veces también ignoramos esa realidad. Tenemos un ejército de las tinieblas que está totalmente en contra de la iglesia y principalmente de los creyentes, ¿verdad? Ahora también tenemos enemigos humanos también, ¿verdad?, que se levantan y todo porque están viendo en ti lo que hayan visto, sea que eres una gente ecuánime, una gente pacífica, sea o por cualquier razón que sea,
pero ciertamente tenemos enemigos espirituales y también enemigos físicos. La iglesia por años ha tenido de los dos. Y los creyentes, los que han sido mártires o los que han sido héroes, también han tenido de sobra a enemigos. Ahora, interesante que Malaquías, cuando habla, comienza diciendo: viene el día ardiente como un horno. Cuando uno piensa en un horno en la Biblia, ¿en qué piensa enseguida uno? En el infierno, en el Hades. Uno piensa enseguida, ok, cuando hay altas temperaturas, esto tiene que ver con el infierno. Pero dice Malaquías que vendrá un día ardiente como un horno, un día de alta temperatura. Significa que ese día, y eso no va a ser en el infierno, eso es algo que Dios va a hacer en la tierra para el exterminio total, ¿verdad?, de los enemigos del Señor, ¿verdad?, y la exaltación de Cristo Jesús en la humanidad, porque ya Cristo Jesús es el Señor, que dice Hebreos capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿verdad?, y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, nos ha dado en estos últimos días, ¿a quién? Ha hablado en estos últimos días por medio de quién? De su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo lo que existe, y por medio de quien todo lo que vemos subsiste. Jesús, ¿verdad? Ya, o sea, Dios entregó en Él, ¿verdad?, su soberanía, que dice en Isaías 9, Dios hizo que reposara sobre sus hombros, ¿qué cosa? Su soberanía. Y le dieron y le fue otorgado 5 nombres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los 5 nombres? Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, admirable, consejero. ¿Verdad? Hermanos, son títulos que le pertenecían a Dios solamente. ¿Quién es más Dios fuerte que si no el mismo Dios? ¿Quién es mejor Padre eterno si no es el mismo Dios? ¿Quién es más admirable y consejero y príncipe de paz? Este es uno de los versos que los testigos sin Jehová tanto les molesta y quieren borrarlo de sus Biblias, ¿verdad? Porque es uno de los textos que marca la Trinidad de Dios, la deidad de Jesús. Y le serán dados estos nombres: Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. En medio de tus problemas y dificultades, Él es el mejor consejero. En medio de tu carencia paternal y quizás en medio de que hayas sido abandonado por tus padres, Él es Dios fuerte, Padre eterno. El salmista decía: aunque mi madre y mi padre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, hay muy buenos programas de adopción en este país, pero el mejor programa de adopción lo tiene Jesús, porque nos adoptó. Y no fue un foster care que fue temporal, que fue para ver cómo salía, que fue para ver cómo reaccionaba, que era para ganar. Quizás hace poco escuché una familia y me dijo: estoy en aprietos económicos, voy a empezar a hacer foster care porque necesito dinero. Yo no sabía qué decir. Yo solo me fui con mi esposa y yo no voy a decir nada porque sí, ¿cómo? Pero la adopción que Dios nos hizo a nosotros fue totalmente desinteresada, totalmente sorpresiva y totalmente gratis. Hermanos, eso pasa en este país. Y es una familia que cree en el Señor. Hermanos, cuidemos nuestras motivaciones. Cuidemos nuestras motivaciones. Proverbios 4:20 creo dice:
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Podemos hacer cosas buenas con la motivación incorrecta. Y podemos aún fallar en cosas con una buena motivación. ¿Les ha pasado? Oye, pero si lo que quería yo era el bien de esta persona, pero mira, acabé. La acabé y todo el mundo acabaste. Y tú dentro de ti, pero yo quería hacer algo bueno. No, fue peor. Pero a veces logramos cosas buenas, pero en el fondo lo que queríamos era otra cosa. Entonces cuando viene el momento ahí, Dios pesa los corazones. El hombre ve lo físico, pero Dios pesa las intenciones. En este 2023 quiero exhortarte algo. Afinemos nuestras motivaciones. En todo lo que hagas, con tu familia, con tu trabajo, con tus amistades, en la iglesia, en el servicio, Señor, afinemos nuestras motivaciones. Y ahora hay algo, como venimos de una naturaleza corrompida, es cierto, es posible que empieces con una buena motivación, pero con el tiempo se degrada, se corrompe, se empieza a licuar con otras cosas y la motivación comienza. Hay un momento en que Saúl quería ser un buen rey. Hubo un momento que quería ser un buen rey. Pero la intención se corrompió. Se leudó con la masa, como una masa. Entonces pidámosle al Señor en este año: Señor, afina mis motivaciones, que sean genuinas para darte gloria a ti, para bendecir a mi familia, ¿verdad? Y no para yo querer lucir o sacar ventaja de algo o aprovecharme de alguien. Afinemos nuestras motivaciones, para que cuando venga ese día ardiente como un horno, tú y yo estemos listos, blanco como la grana, y listos para la partida con el Señor. Dice en el versículo 2: mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Dice una versión, sanidad. Dice en la Biblia de las Américas, traerá sanidad. Y una de las promesas del Padre es que ciertamente Dios es un Dios también de sanidad. Para aquellos que creen que Dios no sana en estos tiempos, yo tengo una doctrina que es un texto bíblico. Y es que dice que cuando todos partamos con el Señor, seremos con cuerpos regenerados. Entonces, si Dios no sana en estos tiempos, ¿por qué va a estar interesado en que tú vayas al cielo con un cuerpo regenerado y nuevo? Piense nada más. Creemos que Dios sana en estos tiempos. Sí lo hace. Es parte de su esencia. Pero también creemos en su soberanía también. Ahora, si Dios no estuvo interesado en la sanidad, entonces ¿por qué quiere que vayamos al cielo con cuerpos regenerados, hechos nuevos? ¿Por qué no nos manda para allá arriba con hipertensión, con diabetes, con todas esas enfermedades? Bueno, porque Dios es un Dios también que se place, ¿verdad?, en sanar, en bendecir, en prosperar, sí, a su pueblo también. ¿Estamos todos acá? ¿Cuánto decimos aleluya? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Aleluya. Quiero que vayan conmigo un pasaje. Está en Éxodo 15, 26. Y un punto que quiero verles acá. En las Escrituras, la obediencia a Dios muchas veces está conectada con la sanidad como recompensa o retribución. Veámoslos en los siguientes textos. Éxodo 15, verso 26. Si pueden ahí buscarlo conmigo en sus Biblias. Éxodo 15, 26, y dice: Éxodo 15 está después de Éxodo 14. Eso les va a ayudar bastante ahí.
Y dice, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Verdad? Y esto es un pasaje complicado, porque está diciendo que Dios es el que envía la enfermedad, pero está poniendo aquí una condición. Es una promesa con condición. Es que las promesas de Dios son con condiciones. Nos gustan las promesas que son sin condiciones porque queremos licuar el evangelio, ¿verdad? Y ahí viene toda esta basurero que han metido en el mundo de la inclusión, de que Dios es amor para todo el mundo, de que no hay juicio. No, Dios obra, Dios trabaja, Dios promete, pero Él pone condiciones. Y dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Qué dice en Santiago? No seamos solamente, ¿qué cosa? Oidores, también seamos hacedores. Oidores es una parte, ser hacedores es la que trae la promesa. Oidores trae esperanza, hacedores materializa la promesa. ¿Cuánto decimos amén? Oidores te alegra, te emociona, te embulla, pero hacedores concreta e imprime la promesa. Alabado sea Dios. Y lo que nos hace falta es que se imprima la promesa. No queremos quedarnos con la ilusión nada más. Amén. No queremos quedarnos con la parte teórica. Queremos ver la promesa de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en tus padres, en tus amistades. Queremos ver la promesa de Dios. Queremos que lo que has estado orando por años suceda. Sí es posible. Sí es posible, porque todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Sí, Dios continúa haciendo milagros todavía, hermanos. No le crea a cualquier corriente que diga que Dios se le agotó el combustible para los milagros. Para Él es importante tu salvación y también la sanidad también. Lo que Dios obra también en su soberanía. Pero ora al Señor, porque Dios aún sana. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Vayan conmigo a su Biblia. Un texto que conocemos bastante, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora quizás venga un máster en teología y te diga: eso es Antiguo Testamento, ¿verdad? Y si así, es que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. El apóstol Pablo dice que todo el Antiguo Testamento fue sombra. O sea que si ese fue el Antiguo Testamento, ¿cuánto mejor no va a ser entonces en el Nuevo Testamento? Que Jesucristo es la persona donde todo esto se resumió en Él, y cuando estaba en la cruz dijo: consumado es. Ahora aquello era particular para Israel, ahora por medio de mí esto es general. Y quizás la tierra no es que Dios va a sanar ahora a Fort Myers, Lehigh, que cora a toda la tierra. Quizás es que va a sanar primeramente, ¿sabes qué? Tu tierra. Porque tú y yo somos una tierra que nos separamos de Dios. Y la primera tierra que Dios, lo primero que Dios hizo más agradable a la tierra fue Adán, ¿verdad? Y la tierra que donde Dios desea trabajar como un alfarero es en ti y es en mí primeramente. Así que el Señor continúa sanando y haciendo milagros. Y Dios está interesado en sanar también.
una de las cosas que impide muchas veces y nos saca de la mirada, nos saca de la barca del evangelio o nos desanima, es cuando perdemos la mirada al Señor. Es cuando sacamos la mirada de Jesús y la ponemos en otras cosas u otras personas. Conozco muchas personas que en el evangelio recibieron milagros y bendiciones y hoy en día no están en el evangelio. Hoy en día no quieren saber ni de la palabra. O hermanos que en sus países eran el fuego del Señor, viviendo el Señor, llegaron a este país y todo se licuó. ¿Verdad? Están viviendo una vida más relajada ahora, ya no importa mucho el Señor, no leen la palabra, ya están en otras cosas, han tomado otros rumbos. ¿Sabes qué digo yo? El gigante norteamericano se los tragó. No aguantaron. Pero cuando tú y yo caminamos en el Señor y no perdemos la mirada, ¿sabes qué nos va a pasar? Lo mismo que le pasó a Israel cuando Dios le dijo a Moisés: construye un altar y una serpiente de bronce. Todo aquel que mire a la serpiente será sanado de sus mordeduras. Y quiero que vaya usted conmigo a su Biblia ahí, porque hay algo aquí que queremos esta tarde aprender. Está en Números capítulo 2. Números 21, verso de 4 a 9. Números 21, verso de 4 a 9. Números 21, versos de 4 a 9. Y vamos a ver, en medio de un momento tan desafiante, hebreos muriendo por mordeduras de serpiente, en medio de eso, Dios le dice a Moisés que construyera un altar con una serpiente y que ellos miraran a la serpiente y que recibirían sanidad aquellos que la miraran. Dice el versículo 4: después partieron del monte Hor, caminando del mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y aquí hago una pequeña pausa. Dice: y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos desanimado por el camino? ¿Cuánto los hemos desanimado? Yo me he desanimado muchísimas veces, ¿verdad? Ahora, el desánimo también te lleva entonces a una cosa: a hablar contra Dios o contra la iglesia o contra los creyentes o contra los líderes. O te puede llevar quizás a apartarte, ¿verdad? Pero aún en el medio del desánimo, la gracia de Dios se manifiesta y se ha manifestado múltiples veces. Y aún queda más por manifestarse en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto decimos amén? Porque el almacén de Dios, el almacén de la gracia de Dios, hermano, no se ha agotado. Y aún quedan. Yo recuerdo cuando uno jugaba antes en el Nintendo, Super Mario, hace años atrás, ¿verdad? Que tenía y decía: ay, me quedan 2 vidas, me quedan 3 vidas. Y más o menos uno jugaba conforme a las vidas que te quedaban. Pero sabías que cuando te quedaba una vida tenías que jugar a la perfección, tenías que brincar todo, tenías que saltar todo, tenías que tocar la X y la Y a la perfección, porque en mi caso, en Cuba, alquilábamos un Nintendo 10 personas. Lo alquilábamos y lo alquilábamos de madrugada porque era la hora más barata, no podíamos alquilarlo en el día. Y éramos 10 muchachos jugando ahí. Y cuando te quedaba una vida, tenías que, oye, los dedos no cogían artritis de milagro. No se nos partían los tendones de milagro, pero tenías que luchar porque sabías que después no ibas a jugar más por lo menos en 2 horas. Y como jugamos de madrugada, lo que dormíamos, teníamos 14, 15 años, lo que dormíamos después era de viernes para sábado. El sábado que despertábamos, ¿qué estaba en mi cabeza? X, Y, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Verdad? Tenías que jugar duro porque había algunos que decían: pero qué habilidad los dedos.
Oye, que lejos llega, yo siempre me quedé en el mismo nivel. Yo era malo, hermano, malo. Tenías que jugar esa vida. Hermanos, en la dispensa de Dios aún hay muchas vidas que quedan todavía para salvarte y para levantarte una vez más. En la dispensa de la gracia de Dios aún quedan muchas barras todavía que están disponibles para nosotros. ¿Sabes cómo le llamo a eso? Gracia. Gracia exagerada. Gracia exagerada. Misericordia exagerada. Alabado sea Dios. Pero que las vidas que están almacenadas no sean para ti un motivo de decir, voy a acomodarme. Porque después tiene que entonces comenzar en otro nivel más atrás. Porque así es el evangelio. Uno va creciendo en el Señor, pero cuando uno se desanima y uno tiene que empezar de nuevo, sí, Dios te levanta, pero hubo cosas que dejaste de crecer, que tienes que empezar de nuevo ahora en un nivel más atrás. Y está bien, ese es el evangelio, ¿verdad? Israel podía llegar a la tierra prometida ¿en cuántos días? Los que saben el texto. 12 días. 12 días. Se simplificó a 40 años. Nosotros en el Señor, hermanos, nos vamos a desanimar. Pero en medio de eso, el Dios que trae la salvación y la sanidad en alas nos va a rescatar y nos va a levantar una vez más. Una vez más. Y dice en el versículo 5, porque nos hiciste subir de Egipto, ¿para qué muramos en este desierto? Pregunta Israel. Y le dice, o sea, Israel contendiendo, Israel protestando contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir del desierto para que muramos de Egipto, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Así que ahora Israel estaban rebeldes, vienen ahora como niños, vienen ahora, ¿verdad?, humillados, clamando a Moisés que les perdone, pero que les quite el azote que les habían puesto. Moisés oró por el pueblo y Jehová les respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Aquí hay 3 palabras que me llaman la atención. Cualquiera que sea mordido, la mire, vivirá. Y dice después que hizo Moisés la serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando algunas serpientes mordían a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Se imagina usted ser mordido por una víbora? Veamos una cascabel, ¿verdad? Piense usted en la serpiente. Cualquiera que piense para mí me da escalofrío. Así me la pintes de cualquier color, ¿verdad? Así me la pongas como sea, a mí me da escalofrío pensar nada más en este animal. Y ser mordido por ella, y de repente en medio del dolor, del desespero, tener que virarse a donde estaba la serpiente en el altar. Usted se imagina el desespero, la multitud, todo el mundo agolpándose por querer mirar en ese momento a una serpiente que estaba en un altar. Pero había que hacerlo porque si no, morías. Y la clave, ¿cuál era? Mirar a la serpiente. La clave, ¿cuál era? Clavar tu mirada en la serpiente y serías sanado. Aquí siempre enseñamos, hermanos, la palabra desde el consejo de Dios. Y todos los detalles que pasaron en el Antiguo Testamento son detalles que después tenían una conexión con el nuevo pacto. Todos los milagros,
Aún las 10 plagas significaban, cada plaga, hermano, ¿sabe qué era? Un ídolo en Egipto. Las ranas eran un dios en Egipto. Las vacas y el ganado era otro dios en Egipto. Así que Dios, el río Nilo que pasaba, el río que pasaba por allá, en el cual la sangre, el agua se convirtió en sangre, eso era un orgullo para ellos. Y Dios hizo que de las 10 plagas, de los 10 dioses o deidades que ellos tenían, fueran plagas ahora en su contra. ¿Verdad? Qué tremendo Dios. Para sacarlo después con mano victoriosa. Ahora hay una repercusión de esta serpiente en el Nuevo Testamento. Y quiero que vayan conmigo a sus Biblias en Juan 3, verso 14. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14. Para que veamos cómo esto que pasó, Jesús ahora lo menciona y le da una interpretación como ni los mismos judíos esperaban. Juan capítulo 3, verso 14, dice su palabra. Voy a leerlo desde el verso 13. Y dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Alabado sea Dios. Jesús ahora usa la aplicación y la alegoría de la serpiente para decir que todo aquel que esté perdido, o sea, que es todo aquel que ha sido mordido por la serpiente, ¿verdad? Ha sido mordido, estás envenenado. Estamos en el mundo como, estamos con un poison de un reptil, ¿verdad? Que es el pecado en ti y en mí. Y Jesús dice ahora, así como hizo falta levantar esa serpiente, también hizo falta que el Hijo fuera levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así como Moisés les dijo, tienen que mirar a la serpiente para que sobrevivan. Hermano, ¿cómo pasaba? ¿Cómo ese veneno salía de su cuerpo? No sabemos. Piense usted, ¿verdad? Los que les gusta ir un poco más a los detalles, piense usted, entra veneno a su sistema nervioso, a su cuerpo. Ese veneno comienza a ramificarse por todo el cuerpo. Mira a la serpiente y desaparece el veneno. Dios, ¿cómo? Miras a la serpiente de bronce y todas tus células automáticamente toman vida. Y tu sangre nuevamente queda limpia de todo veneno. Asimismo, cuando tú miras a Cristo y tu mirada no se va ni a izquierda ni a derecha, en ti todo tu sistema, hermano, nervioso, todo tu sistema óseo, sanguíneo, Dios comienza a renovarte, Dios comienza a limpiarte, pero lo principal es que te da la salvación y también te da sanidad, si en su gracia lo permite y si tenemos fe. Porque también Dios nos dejó también la fe para que camináramos por la fe. Y la mirada a la serpiente era por la fe, porque Dios les puso un animal que ellos no tenían ningún antecedente de antes de que por medio de ese animal iba a haber una sanidad. Para que vieran ahora que lo mismo que estaba usando Dios para castigarlos era lo mismo que iba a dar la solución. Hermanos, y lo que nos va a sostener de no quitar la mirada del Señor es la fe. Es la fe. En una pregunta que le hice a Paul Washer, sí puedo decir que le pregunté a Paul Washer en persona, ¿verdad? Al menos en ese momento, en Kentucky este año, cuando lo vi en la conferencia, fue el pasillo, había mucha gente ahí, pero por alguna razón pude llegar y hablar con él. Se tiró una foto con nosotros, conmigo y con mi esposa, y conversamos en español. Cuando le dije que era de acá, de Fort Myers, bueno, él y que habían muchos hispanos acá, deseaba venir. No sé si en algún momento se da, Dios mediante, pero le pregunté lo que tenía guardado. ¿Por qué tantos pastores
se burn out, se explotan, no pueden más en el ministerio en estos momentos. Y dejan el ministerio. Y Pablo me dijo, hermano, es un problema de fe. Sencillo. Yo esperaba otra respuesta. Yo esperaba quizás, no porque su altar con el Señor, no porque su preparación, algo más. Sencillamente me dijo, es un problema de fe, porque no están sirviendo con fe. Y por eso muchos se queman y dejan el ministerio. Hermanos, la fe en el Señor nos va a ayudar a no quitar nuestra mirada de Cristo, que es el nuevo altar. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces tú y yo hacemos ídolos de cosas que en momentos nos han sido de bendición y nos equivocamos. ¿Sabes qué pasó con las serpientes más adelante? Quiero que vayas a tu Biblia ahí en Segunda de Reyes 18, verso 4. Segunda de Reyes, para que veamos cuán pro idólatras somos los seres humanos. O sea, cuán pro idólatras, cuán pro adoradores de las cosas que vemos. Quiero que vayas ahí, Segunda de Reyes 18, verso 4, porque quizás no sabías, pero la serpiente que Moisés usó, no la quemaron, no la derritieron, no la hicieron objetos, la conservaron. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Segunda de Reyes 18 dice, veamos cómo somos nosotros de depravados y de interesados, y que buscamos las cosas materiales y las adoramos después. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Dice, hermanos, hasta entonces, hermanos, habían pasado desde la salida del Éxodo hasta los reyes, quizás unos 300, quizás unos 200 años, unos 4 o 5 siglos probablemente, y ellos estaban adorando. Había pasado la etapa de los jueces, estaban en los reyes ahora, y habían conservado la imagen de la serpiente y le ofrecían incienso, se arrodillaban ante ella, porque pensaban que ahora era ella el objeto de sanidad. Y a ti y a mí nos pasa a veces, hermanos. Nos pasa muchas veces. Dios nos da una bendición y enseguida la bendición se torna en ídolo. Se torna en un ídolo. Se torna ahora en nuestro Dios con D minúscula, porque nada se puede llevar su gloria. Eso puede ser, hermanos, cualquier cosa. Puede ser un buen trabajo. Puede ser un viaje a un país. Puede ser un hijo. Puede ser una suegra. No es difícil, pero bueno, una suegra también puede ser. Sí, se puede convertir en un ídolo. Y dice que el rey quitó los lugares altos y uno de ellos eran las serpientes de bronce. ¡Wow! Esta gente era conservadores. No conservadores de la palabra, conservadores de los ídolos. Hermanos, miremos al Señor. Miremos al Señor. De Él viene nuestra sanidad. De Él viene nuestro milagro. De Él viene nuestra esperanza. Miremos al Señor en este 2023 más que antes que lo hiciste. Míralo mucho más, porque aún hay muchas más cosas que Dios desea hacer en tu vida, y hay mucha más profundidad en el Evangelio que Dios aún nos quiere llevar. Y estamos orando por 120,000 hispanos que hay en Southwest Florida. 120,000 hispanos que están en el condado Lee, en el condado Collier, en el de Soto, que están en toda esta área, ¿verdad? Y empezamos hace un año apenas, pero no nos cansamos y vamos a ver, para la gloria de Dios,
múltiples familias casándose en el Señor, bautizándose en el Señor, uniéndose en el Señor y viniendo a los pies de Cristo aquí en Summit Español para la gloria de Dios. Eso, hermano, es por fe. Pero la fe nos lleva a hacer ¿qué? A obrar. Porque una fe sin obras, ¿qué cosa es? Es muerta. ¿Verdad? Santiago decía, muéstrame tus obras. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. ¿Verdad? Y él hizo ese balance precioso entre la fe lleva como consecuencia obras. El oidor tiene que llevar como consecuencias hacedor. Si no, es una utopía, es una falacia que se queda en el aire. ¿Tienes fe? Muéstramela por tus obras. Y estamos obrando en esta ciudad. Estamos evangelizando, estamos orando. Queremos abrir por lo menos 10 grupos de gracia, hermano, en toda la ciudad. Que podamos reunir semanalmente a 50, 60 familias, hermano, orando, congregándose para alabar el nombre del Señor. Quizás llegaremos el día en que partamos el pan y el vino en las casas. Pero sí lo vamos a ver. Queremos, le pedimos al Señor. Y estamos en la expectativa de lo que Dios va a hacer en este 2023. Porque muchos mirarán a la serpiente y muchos la adorarán. Pero tú y yo estamos llamados a mirar a Cristo. Y por medio de él vendrá sanidad.